antes de que los taínos dominaran gran parte de las Antillas, antes de que los españoles escribieran sus primeras crónicas y antes de que el Caribe fuera visto como una ruta de conquista, ya existían pueblos antiguos que vivían entre cuevas, costas, manglares, ríos y mares llenos de vida. Entre ellos estuvieron los Siboneyes, también llamados Siboneyes, una de las culturas más enigmáticas del Caribe precolombino. Su historia no es fácil de reconstruir. No dejaron escritura propia, no levantaron grandes ciudades de piedra y muchas veces fueron descritos por otros pueblos o por cronistas que no siempre entendieron bien las diferencias entre los grupos indígenas de las islas. Por eso, hablar de los Siboneyes es entrar en una zona donde la arqueología, la memoria y el misterio se encuentran. Parecía que la historia los había condenado a quedar detrás de pueblos más conocidos y poderosos. Pero cuanto más se mira hacia el Caribe antiguo, más aparece una pregunta inquietante. ¿Quiénes habitaban realmente estas islas antes de que otros nombres dominaran la historia? Los Siboneyes fueron asociados con comunidades antiguas de las Antillas Mayores, especialmente en Cuba y zonas occidentales de la Española. Vivieron en un mundo donde la supervivencia dependía de conocer el mar, recolectar moluscos, pescar, usar cuevas como refugio o espacio simbólico, fabricar herramientas de piedra, hueso y concha, y adaptarse a una naturaleza generosa, pero también impredecible. No fueron una civilización de imperios ni de grandes ejércitos. Su fuerza estaba en otra parte, en la observación, en la movilidad, en la cooperación y en la capacidad de vivir donde otros quizás solo habrían visto aislamiento. Pero con el paso del tiempo, grupos más organizados, como los taínos, ocuparon el centro de muchas islas. Luego llegaron los europeos, y con ellos enfermedades, violencia, explotación y una confusión histórica que terminó cubriendo aún más la memoria de los pueblos antiguos. Los Siboneyes pudieron parecer pequeños frente a los grandes cambios que venían sobre el Caribe. Pero su verdadero misterio no está solo en cómo vivieron, sino en cuánto de su mundo fue borrado antes de que alguien pudiera contarlo con claridad. Esta es la historia de una civilización silenciosa, un pueblo antiguo que no desapareció por falta de valor, sino porque su memoria fue empujada hacia las cuevas del olvido. Y aún así, entre herramientas, restos arqueológicos, costas antiguas y nombres confundidos por la historia, los Siboneyes todavía nos obligan a mirar más profundo. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Para entender el origen de los Siboneyes, primero hay que mirar el Caribe antes de los grandes cacicazgos taínos, antes de la llegada española y antes de que las islas fueran descritas por cronistas europeos. En ese tiempo antiguo, las Antillas no eran un territorio vacío esperando ser descubierto. Eran un mundo vivo, habitado por pueblos que aprendieron a leer el mar, a usar las cuevas, a seguir los ciclos de los animales, a recolectar frutos, a fabricar herramientas y a moverse entre costas, ríos, manglares y bosques tropicales. Los Siboneyes, también llamados Siboneyes, son asociados con grupos antiguos de las Antillas Mayores, especialmente en Cuba y en zonas occidentales de la Española. Sin embargo, su historia tiene una dificultad importante. Los nombres usados para describir a estos pueblos no siempre fueron claros. En algunas fuentes antiguas, el término Siboney se mezcló con otros nombres indígenas, como Guanatabey o grupos taínos occidentales. Por eso, cuando hablamos de ellos, hay que hacerlo con cuidado. No estamos ante una civilización que dejó libros, monumentos con inscripciones o relatos escritos por sus propios líderes. Estamos ante un pueblo reconstruido a partir de restos arqueológicos, crónicas incompletas y comparaciones con otras culturas del Caribe. Parecía que los Siboneyes estaban destinados a desaparecer detrás de nombres más conocidos. Pero precisamente por ese silencio, su historia se vuelve más importante, porque revela el Caribe que existía antes de los pueblos que dominaron la memoria. Su origen se relaciona con las antiguas migraciones humanas hacia las islas del Caribe. Durante miles de años, grupos procedentes de áreas continentales fueron poblando las Antillas, aprovechando rutas marítimas, islas intermedias y zonas costeras ricas en alimentos.
No se trató de una sola migración perfecta ni de un pueblo que llegó completo en un único momento. Fue un proceso largo, con movimientos, adaptaciones y mezclas. Algunos grupos vivían de forma más costera y recolectora. Otros desarrollaron agricultura con el tiempo. Los tiboneyes suelen ser vinculados con ese mundo arcaico, anterior o paralelo al crecimiento de sociedades agrícolas más complejas. Su vida estuvo profundamente conectada con el mar. Las costas ofrecían peces, moluscos, cangrejos, tortugas, aves marinas y otros recursos. Los manglares eran espacios valiosos porque allí se encontraban alimentos, materiales y refugios naturales. Las cuevas y abrigos rocosos podían servir como vivienda temporal, protección contra tormentas, lugares de descanso o espacios con significado simbólico. En un Caribe donde los huracanes, las lluvias intensas y los cambios del clima podían alterar la vida cotidiana, conocer los refugios adecuados era una forma de supervivencia. La economía de los tiboneyes no se basaba en grandes campos agrícolas como la de los taínos posteriores. Su subsistencia dependía más de la pesca, la recolección, la caza menor y el uso inteligente de recursos naturales. Fabricaban herramientas de piedra, concha y hueso. Usaban materiales disponibles en su ambiente inmediato, lo que demuestra una tecnología adaptada a sus necesidades. No necesitaban levantar ciudades para mostrar inteligencia. Su conocimiento estaba en saber qué piedra servía para cortar, qué concha podía convertirse en utensilio, qué cueva protegía mejor y qué zona costera ofrecía alimento en ciertas temporadas. Desde una mirada imperial, una sociedad sin palacios podía parecer simple, pero en una isla, sobrevivir sin desperdiciar recursos era una ciencia silenciosa. Su gastronomía debió estar marcada por los productos del mar y del entorno tropical. Peces, mariscos, moluscos, crustáceos y animales pequeños formaban parte importante de su alimentación. También pudieron consumir raíces, frutas silvestres, semillas, miel, aves y otros recursos recolectados. Cuando se habla de ellos, no conviene imaginar una cocina uniforme en todas las islas, porque las condiciones variaban según la región. Un grupo cercano a manglares no comía exactamente igual que otro ubicado cerca de cuevas interiores o playas abiertas. Lo importante es entender que su alimentación respondía a una lógica de adaptación. Comer lo que el paisaje ofrecía, moverse cuando era necesario y conservar el equilibrio con el entorno. La jerarquía política de los tiboneyes parece haber sido menos compleja que la de los taínos. No hay señales claras de grandes cacicazgos centralizados entre ellos. Probablemente vivían en grupos pequeños, unidos por parentesco, cooperación y liderazgo local. Sus autoridades, si existían como figuras estables, debieron depender más de la experiencia, la edad, el conocimiento del territorio y la capacidad de guiar al grupo que de una estructura estatal rígida. En sociedades de este tipo, el poder no siempre se impone desde un trono. Muchas veces nace del respeto hacia quien sabe encontrar comida, organizar desplazamientos, curar, fabricar herramientas o interpretar señales del ambiente. La psicología de los tiboneyes debió estar marcada por la observación. Un pueblo que dependía del mar tenía que entender mareas, corrientes, temporadas, sonidos, cambios de viento y comportamiento de los animales. Un error podía significar hambre, accidente o pérdida de refugio. Por eso, su mentalidad no puede verse como pasiva. Era una inteligencia práctica, paciente y atenta. Vivir en el Caribe antiguo exigía saber cuándo quedarse, cuándo moverse, cuándo pescar, cuándo protegerse y cuándo evitar zonas peligrosas. Su religión y espiritualidad son más difíciles de reconstruir con precisión. Al no tener textos propios, no podemos afirmar detalles absolutos. Pero en muchas sociedades antiguas del Caribe, las cuevas, los muertos, los animales, las aguas y ciertos lugares naturales tenían valor simbólico. Es posible que los tiboneyes también vieran el paisaje como algo lleno de significado. Las cuevas, en particular, pudieron tener un papel especial, no solo como refugios físicos, sino como espacios relacionados con el misterio, la memoria o los antepasados. Tal vez no dejaron templos altos ni esculturas monumentales, pero si sus cuevas guardaron rituales, entierros o símbolos, entonces su arquitectura fue la propia tierra. La manera en que otros pueblos los percibieron también fue parte de su destino. Los grupos taínos, más agrícolas, numerosos y organizados en cacicazgos, terminaron ocupando el centro de gran parte de las Antillas.
La vida diaria de los tiboneyes estaba profundamente marcada por el paisaje. Para ellos, el Caribe no era solo un conjunto de islas rodeadas de agua azul. Era un territorio vivo, lleno de señales, recursos, riesgos y refugios. Cada costa podía ofrecer alimento. Cada cueva podía proteger de la lluvia o el viento. Cada manglar podía esconder peces, aves, crustáceos y materiales útiles. Vivir allí exigía una relación íntima con el entorno, una forma de inteligencia que no dependía de escribir leyes ni levantar palacios, sino de saber leer la naturaleza con precisión. Su cultura se desarrolló en un mundo donde la supervivencia dependía del movimiento y la observación. No se puede imaginar a los tiboneyes como una sociedad completamente aislada, inmóvil o simple. Eran grupos adaptados a distintos ambientes de las Antillas, especialmente zonas costeras, cuevas, ríos y áreas cercanas a recursos marinos. Sus comunidades probablemente eran pequeñas, organizadas por vínculos familiares y cooperación. Esa escala reducida les permitía moverse con más facilidad y aprovechar mejor lo que el territorio ofrecía. Parecía que vivir sin grandes ciudades los hacía menos importantes, pero en realidad, su fuerza estaba en algo más difícil de ver. Conocer la isla como si cada piedra, cada playa y cada cueva guardara una respuesta. La economía de los tiboneyes se basaba principalmente en la pesca, la recolección, la caza menor y el aprovechamiento de recursos naturales. El mar era una fuente esencial de vida. Peces, moluscos, cangrejos, caracoles, tortugas y otros animales marinos pudieron formar parte de su alimentación. Los concheros, acumulaciones antiguas de conchas y restos de alimentos marinos, son una de las señales arqueológicas más importantes para entender a muchos grupos arcaicos del Caribe. Allí se ve una economía costera basada en la repetición de actividades, en la memoria del lugar y en el uso constante de zonas ricas en alimento. También recolectaban frutos, semillas, raíces y otros productos vegetales disponibles en el ambiente tropical. La dieta podía cambiar según la temporada, la ubicación y la cercanía a ciertos recursos. En una zona de manglar, la comida podía estar más ligada a crustáceos y peces pequeños. En zonas cercanas a bosques, podían obtener frutas, aves, reptiles, miel o animales menores. Esta variedad demuestra que su gastronomía no era pobre, sino flexible. No dependía de un solo alimento, sino de la capacidad de aprovechar muchos recursos distintos. La preparación de sus alimentos debió ser sencilla, práctica y adaptada a sus herramientas. Podían asar pescado, cocinar mariscos, secar algunos productos o consumir alimentos recolectados directamente. En sociedades sin grandes sistemas agrícolas, la cocina está muy unida al día a día. Se come lo que se consigue, se comparte lo que se obtiene y se aprende desde niño dónde buscar. La alimentación, por tanto, no era solo una necesidad física, era una escuela cultural. Un niño ciboney debía aprender qué concha servía, qué animal era peligroso, qué fruto podía comerse y qué zona debía evitarse. La mesa de los tiboneyes no tenía el lujo de los grandes cacicazgos posteriores, pero cada alimento revelaba una victoria silenciosa contra el hambre, el clima y la incertidumbre. Sus herramientas muestran una tecnología ajustada a sus necesidades. Usaban piedra, concha, hueso y madera. Con estos materiales podían fabricar raspadores, puntas, utensilios cortantes, instrumentos para trabajar alimentos, objetos de pesca o herramientas para procesar fibras y pieles. La concha era especialmente importante en ambientes costeros, porque ofrecía material resistente y disponible. La piedra, cuando era adecuada, podía ser tallada o pulida. El hueso permitía crear piezas pequeñas y funcionales. Esta cultura material no buscaba monumentalidad, sino utilidad. La arquitectura de los tiboneyes no puede compararse con templos de piedra ni centros urbanos. Su manera de habitar el espacio fue distinta. Usaban cuevas, abrigos rocosos y posiblemente campamentos o viviendas ligeras hechas con materiales perecederos, como madera, hojas, ramas y fibras vegetales. Precisamente por eso queda poco rastro de muchas de sus viviendas. Lo que se construye con piedra dura puede durar siglos. Lo que se levanta con materiales tropicales desaparece con el tiempo. Pero eso no significa que no existiera una arquitectura cotidiana. Significa que era una arquitectura adaptada al clima, a la movilidad y a los recursos disponibles. Las cuevas fueron esenciales. Podían proteger del sol fuerte,
de la lluvia, de tormentas y de vientos. También podían servir como lugares de reunión, descanso o enterramiento. En el Caribe antiguo, muchas cuevas tuvieron valor simbólico para distintos pueblos. Aunque no se debe atribuir todo directamente a los Siboneyes sin prueba, es razonable entender que para comunidades que vivían cerca de ellas, las cuevas no eran espacios vacíos. Eran lugares de sombra, resguardo, memoria y misterio. La jerarquía social de los Siboneyes parece haber sido menos marcada que la de los taínos. No hay evidencia clara de grandes caciques gobernando territorios extensos en la misma forma que los cacicazgos agrícolas posteriores. La autoridad probablemente estaba más vinculada a la experiencia, la edad, la habilidad y el respeto comunitario. Una persona que sabía pescar mejor, reconocer señales del clima, curar heridas, fabricar herramientas o recordar rutas podía tener influencia. El poder nacía del conocimiento útil. Su comportamiento colectivo debió estar basado en la cooperación. En grupos pequeños, la supervivencia depende de que cada persona cumpla una función. Algunos podían pescar, otros recolectar, otros cuidar niños, preparar alimentos, fabricar utensilios o vigilar cambios del clima. No se trataba de una sociedad sin orden, sino de un orden diferente al de los pueblos agrícolas centralizados. La disciplina no venía de un palacio, sino de la necesidad diaria. Un gran jefe podía imponer obediencia con símbolos y guerreros, pero en una comunidad pequeña, la autoridad más poderosa podía ser la de quien sabía mantener vivo al grupo. La religión y la espiritualidad de los Siboneyes siguen siendo uno de los puntos más misteriosos. No dejaron textos, y los relatos posteriores no siempre distinguen con claridad entre pueblos distintos. Aún así, es posible hablar con prudencia de una visión del mundo conectada con la naturaleza, los muertos y ciertos espacios especiales. Hablar de la religión de los Siboneyes es entrar en una de las zonas más misteriosas del Caribe antiguo. No dejaron escritura propia, no tenemos discursos de sus líderes, ni relatos directos donde ellos expliquen cómo entendían el mundo. Lo que existe son huellas arqueológicas, comparaciones con otros pueblos antiguos de las Antillas y fragmentos de información transmitidos por cronistas que llegaron mucho después, cuando muchas identidades indígenas ya estaban mezcladas, desplazadas o en proceso de desaparición. Por eso, al hablar de su espiritualidad hay que hacerlo con cuidado. No se puede inventar una religión completa ni atribuirles con seguridad todos los símbolos encontrados en cuevas caribeñas. Pero sí se puede afirmar algo importante. Para un pueblo que vivía tan unido al mar, a las cuevas, a los ríos, a los manglares y a los ciclos de la naturaleza, el mundo natural difícilmente era visto como un escenario vacío. El paisaje era parte de la vida, de la memoria y posiblemente también del pensamiento espiritual. Parecía que su silencio documental nos impedía conocerlos. Pero a veces los pueblos antiguos no hablan en libros, sino en cuevas, entierros, herramientas y formas de habitar la tierra. Las cuevas ocupan un lugar especial en la historia de los Siboneyes y de otros pueblos antiguos del Caribe. Algunas pudieron servir como refugio contra lluvias, tormentas, calor o vientos fuertes, pero también pudieron tener un valor más profundo. En muchas culturas humanas, las cuevas se han entendido como lugares de entrada a lo oculto, espacios relacionados con los muertos, con los orígenes o con fuerzas invisibles. En las Antillas, varias cuevas conservan pictografías, petroglifos y señales de actividad humana antigua, aunque no siempre se puede atribuir cada una de ellas directamente a los Siboneyes. Aún así, es posible imaginar el impacto psicológico de una cueva en una sociedad costera antigua. Entrar en ella era apartarse de la luz abierta del Caribe y entrar en un mundo de sombra, humedad, eco y silencio. Allí el sonido cambiaba, la temperatura cambiaba y la presencia humana parecía volverse más pequeña frente a la piedra. Para un pueblo sin grandes templos construidos, la cueva podía cumplir una función simbólica parecida. Un espacio diferente al mundo cotidiano, separado del ruido de la costa y cargado de respeto. Los enterramientos también ayudan a entender la importancia de la memoria. En sociedades antiguas, el modo de tratar a los muertos revela mucho sobre la vida de los vivos. Si una comunidad dedica cuidado al cuerpo, a los objetos o al lugar donde una persona queda depositada, eso muestra que la muerte no se entendía simplemente como desaparición.
Los muertos podían seguir formando parte de la memoria familiar y comunitaria. Para los tiboneyes, como para muchos pueblos antiguos, recordar a los que partían pudo ser una manera de mantener la continuidad del grupo. La psicología de los tiboneyes debió estar marcada por una relación muy cercana con la incertidumbre. El Caribe podía ser generoso, pero también peligroso. El mar ofrecía alimento, pero también tormentas. Las cuevas ofrecían refugio, pero también oscuridad. Los manglares ofrecían recursos, pero también exigían conocimiento. Esa convivencia con un entorno cambiante pudo formar una mentalidad paciente, observadora y prudente. Sobrevivir no dependía de dominar la naturaleza con grandes construcciones, sino de entender cuándo acercarse y cuándo retirarse. El mar podía alimentar a una comunidad durante generaciones, pero el mismo mar podía recordarles, en una sola tormenta, que nadie era dueño absoluto de la isla. Su comportamiento cotidiano probablemente estuvo guiado por la cooperación. En grupos pequeños, cada persona importaba. Quien sabía fabricar una herramienta, quien conocía un lugar de pesca, quien recordaba un refugio seguro o quien podía interpretar señales del clima tenía un valor enorme. La autoridad, en ese contexto, no necesitaba una corona. Podía nacer del conocimiento. La experiencia de los mayores debió ser respetada, porque en sociedades sin escritura la memoria viva era una biblioteca humana. Los niños aprendían observando. Aprendían que conchas servían como utensilios, que piedras podían afilarse, que animales se podían comer, que zonas eran peligrosas y que señales anunciaban cambios del tiempo. Esta educación no ocurría en escuelas formales, sino en la vida diaria. El aprendizaje era práctico, repetido y comunitario. Cada salida a la costa era también una lección. Cada alimento recolectado enseñaba algo. Cada tormenta recordaba la importancia de escuchar a quienes tenían más experiencia. La religión, si se entiende como relación con lo sagrado, pudo estar vinculada a los ciclos de vida, muerte, alimento y protección. El acto de pescar, recolectar o entrar en una cueva podía tener una dimensión simbólica. No necesariamente existía una separación tajante entre lo práctico y lo espiritual. Para muchos pueblos antiguos, lo que alimenta también se respeta. Lo que protege también se teme. Lo que se desconoce también se honra. Las posibles creencias de los tiboneyes deben diferenciarse de las religiones taínas más conocidas, con cemíes, caciques y rituales mejor documentados por los españoles. Los tiboneyes pertenecían a un mundo anterior o paralelo, con menos evidencia directa. Por eso, no se debe presentarlos como si tuvieran exactamente la misma organización espiritual que los taínos. Sin embargo, al vivir en el mismo Caribe antiguo, pudieron compartir ciertas sensibilidades, respeto por lugares naturales, vínculo con los muertos, importancia de objetos especiales y percepción del paisaje como algo lleno de significado. Los taínos dejaron una memoria más visible en las crónicas. Pero eso no significa que los tiboneyes carecieran de mundo espiritual. Significa que su mundo fue menos escuchado por quienes escribieron la historia. Su economía también influyó en su forma de pensar. Una sociedad recolectora, pescadora y de grupos pequeños suele valorar la flexibilidad. No puede atarse siempre a un solo lugar si los recursos cambian. Esto crea una mentalidad diferente a la de los pueblos agrícolas más sedentarios. Los tiboneyes debieron aprender a vivir con menos acumulación material, más movilidad y una relación más directa con el entorno inmediato. Su riqueza no estaba necesariamente en grandes depósitos, sino en saber dónde encontrar lo necesario. Esa forma de vida pudo hacerlos más libres en ciertos aspectos, pero también más vulnerables frente a sociedades más grandes. El encuentro entre los tiboneyes y los pueblos taínos no debe imaginarse como una sola batalla definitiva ni como una conquista ocurrida en un día. Fue un proceso más lento, más profundo y quizás más doloroso. El desplazamiento progresivo de una forma antigua de vida por otra más organizada, más agrícola y con mayor capacidad política. Los tiboneyes pertenecían a un Caribe anterior, de comunidades pequeñas, movilidad, pesca, recolección, cuevas y refugios naturales. Los taínos, en cambio, representaban una sociedad con aldeas más grandes, caciques, agricultura de yuca, redes de intercambio, plazas ceremoniales y una estructura social más compleja. Los tiboneyes conocían el mar,
las cuevas y los caminos ocultos de las islas. Pero los taínos llegaron con algo que podía cambiarlo todo: organización territorial, agricultura estable y poder político. Los taínos, de origen arahuaco, se expandieron por gran parte de las Antillas Mayores antes de la llegada europea. Su presencia fue especialmente fuerte en La Española, Puerto Rico, Jamaica y gran parte de Cuba Oriental. Desarrollaron aldeas organizadas alrededor de la agricultura, sobre todo el cultivo de la yuca, base para preparar casabe, un pan delgado y resistente que podía conservarse y alimentar a muchas personas. También cultivaban maíz, batata, ají, maní y otros productos. Esta agricultura les permitió sostener poblaciones más grandes que las comunidades recolectoras y pescadoras. Esa diferencia económica fue decisiva. Una sociedad que cultiva puede establecer aldeas más permanentes, producir excedentes, alimentar guerreros, sostener caciques y controlar territorios. Los tiboneyes, al depender más de recursos costeros y de movilidad, tenían una relación distinta con el espacio. Su fuerza estaba en adaptarse. La fuerza taína estaba en asentarse, organizar y expandirse. Cuando dos formas de vida así comparten una misma isla, la presión no siempre aparece como guerra abierta. A veces surge como ocupación gradual de mejores tierras, control de rutas, aumento de población y absorción cultural. La percepción de los tiboneyes por parte de otros pueblos pudo haber estado marcada por esa diferencia. Los taínos, con estructuras más jerarquizadas, pudieron verlos como grupos antiguos, apartados o menos poderosos. Los europeos, al llegar después, recibieron muchas veces información ya filtrada por otros indígenas o por su propia confusión. Por eso los tiboneyes quedaron en una posición difícil dentro de la memoria histórica. No hablaban directamente en las crónicas y tampoco dominaban el escenario político cuando los españoles comenzaron a escribir. La historia suele escuchar primero a quienes tienen más poder en el momento del contacto. Y cuando los europeos llegaron, los tiboneyes ya habían sido empujados hacia los bordes de esa historia. La jerarquía taína marcaba una diferencia importante. Los caciques dirigían comunidades y territorios, los nitaínos formaban una especie de nobleza o grupo principal, los beyques cumplían funciones religiosas y curativas, y el pueblo común trabajaba la tierra, pescaba, construía y sostenía la vida de la aldea. Esta estructura permitió a los taínos tomar decisiones colectivas más amplias, organizar trabajo y defender espacios. Frente a eso, los tiboneyes parecen haber tenido comunidades más pequeñas y menos centralizadas. En un conflicto prolongado por territorio, esa diferencia podía ser determinante. No hay registros claros de grandes guerras tiboneyes contra los taínos como campañas narradas con fechas exactas. Sin embargo, la ausencia de relatos detallados no significa ausencia de conflicto. El conflicto pudo tomar muchas formas: desplazamiento de asentamientos, competencia por costas, presión sobre recursos, matrimonios o mezclas forzadas, absorción de grupos pequeños, pérdida de lengua, pérdida de identidad y retirada hacia zonas menos codiciadas. Una civilización no siempre cae bajo lanzas, a veces cae cuando deja de poder nombrarse a sí misma. La economía tiboney, basada en pesca, moluscos, caza menor y recolección, pudo mantenerse en zonas costeras y marginales por largo tiempo. Pero los taínos controlaban mejor la producción agrícola y el crecimiento demográfico. La yuca, convertida en casabe, era una ventaja enorme. Permitía almacenar alimento, viajar con provisiones y sostener comunidades más grandes. Esa diferencia alimentaria tenía consecuencias políticas. Quien puede alimentar a más personas puede ocupar más espacio. Quien ocupa más espacio puede imponer su lengua, sus rituales y sus autoridades. Los tiboneyes podían sobrevivir con poco y moverse con inteligencia. Pero los taínos podían permanecer, crecer y convertir la tierra cultivada en poder. La arquitectura taína también contrastaba con la vida tiboney. Los taínos construían aldeas con bohíos, canelles y plazas o batelles, donde se realizaban reuniones, juegos ceremoniales y actividades comunitarias. Aunque sus construcciones eran de materiales perecederos como madera, palma y fibras vegetales, su organización espacial revelaba una sociedad más estable y jerarquizada. Los tiboneyes, en cambio, usaban cuevas, abrigos rocosos y viviendas ligeras que dejaban menos huella. Esa diferencia también afectó la forma en que fueron recordados. Lo más visible suele parecer más importante,
aunque no siempre lo sea. En el terreno religioso, los taínos tenían prácticas mejor documentadas, con cemíes, ceremonias, veiques y una rica vida espiritual conectada con ancestros, naturaleza y poder cacical. Los tiboneyes, al tener una memoria menos registrada, quedaron envueltos en mayor misterio. Es posible que algunos de sus espacios simbólicos, como cuevas o enterramientos, fueran reinterpretados o absorbidos por pueblos posteriores. En el Caribe, los lugares sagrados podían conservar importancia incluso cuando cambiaban los grupos que los habitaban. La psicología de los tiboneyes frente a esta presión debió estar marcada por la adaptación y la retirada. Un pueblo acostumbrado a moverse podía responder al avance taíno buscando zonas menos disputadas, costas apartadas, cuevas interiores o regiones occidentales. Esto no necesariamente significaba cobardía. Era una estrategia de supervivencia. Cuando un grupo pequeño enfrenta a otro más numeroso, resistir de frente puede ser destrucción. Retirarse, mezclarse o conservar prácticas en silencio puede ser una forma de continuar. Pero esa misma estrategia tenía un costo. Mientras más se retiraban, menos visibles se volvían. Mientras más se mezclaban, más difícil era distinguirlos. La caída de los tiboneyes no fue una caída con un gran ejército derrotado frente a las murallas de una ciudad, ni con un rey capturado en una batalla final. Su declive fue más silencioso, más lento y por eso mismo más difícil de mirar. Fue una desaparición progresiva de los centros de poder, una pérdida de territorio, de nombre, de visibilidad y de memoria. No se apagaron en un solo día. Fueron quedando cubiertos por el avance de otros pueblos, por la confusión de las crónicas y por el golpe devastador de la colonización europea. Antes de la llegada española, los tiboneyes ya habían sido empujados hacia los márgenes por sociedades más organizadas, especialmente por los taínos. Mientras los taínos desarrollaban aldeas más grandes, agricultura de yuca, cacicazgos, plazas ceremoniales y jerarquías políticas más complejas, los tiboneyes seguían ligados a un mundo más antiguo. Costas, cuevas, pesca, recolección, herramientas sencillas y comunidades pequeñas. Esa forma de vida había sido suficiente durante mucho tiempo, pero el Caribe estaba cambiando. Los tiboneyes sabían sobrevivir al mar, a las tormentas y a la incertidumbre de la isla. Pero el desafío que terminó debilitándolos no vino solo de la naturaleza, sino de pueblos capaces de controlar más territorio, más alimento y más población. El primer gran golpe fue la pérdida de espacio frente a los taínos. No necesariamente ocurrió como una guerra única y documentada, sino como un proceso de absorción, desplazamiento y mezcla. Algunos grupos pudieron retirarse hacia zonas apartadas de Cuba o regiones occidentales de la Española. Otros pudieron integrarse poco a poco en comunidades taínas. Otros quizá conservaron prácticas antiguas durante generaciones, pero bajo nombres nuevos. Cuando una cultura pierde la capacidad de ser reconocida como grupo distinto, su caída se vuelve casi invisible. Luego llegó el segundo golpe, la llegada europea a finales del siglo XV. En el año 1492, Cristóbal Colón llegó al Caribe, y con ese contacto comenzó una transformación brutal para los pueblos indígenas de las Antillas. Aunque los tiboneyes ya no ocupaban el centro político de muchas islas, el impacto colonial terminó acelerando la desaparición de identidades antiguas. Los europeos trajeron enfermedades, violencia, explotación, trabajo forzado, evangelización y nuevas formas de dominio que rompieron el equilibrio de las sociedades indígenas. El problema fue todavía más grave porque los españoles no siempre comprendieron las diferencias entre los pueblos que encontraban. Muchas veces usaron nombres indígenas de manera confusa, mezclaron grupos distintos o describieron a comunidades enteras desde una mirada externa. Para los tiboneyes, eso fue una tercera forma de desaparición. No solo perder territorio, sino perder claridad en la memoria escrita. Cuando quienes escriben la historia no entienden bien a quienes observan, un pueblo puede quedar atrapado en palabras equivocadas. Los tiboneyes pudieron haber sobrevivido en cuerpos, mezclas y costumbres durante más tiempo del que las crónicas admiten. Pero cuando la historia oficial dejó de distinguirlos, su nombre comenzó a desaparecer aunque parte de su herencia siguiera respirando en silencio. Las enfermedades europeas afectaron gravemente a las poblaciones indígenas del Caribe.
Pueblos que no tenían defensas frente a ciertos males sufrieron una caída demográfica terrible. A eso se sumaron los trabajos forzados, los desplazamientos, la ruptura de comunidades y la imposición de nuevas autoridades. Para sociedades pequeñas como las asociadas a los Siboneyes, cualquier pérdida de población podía ser devastadora. Si una comunidad reducida perdía ancianos, artesanos, pescadores expertos o conocedores de rutas y refugios, no perdía solo personas, perdía memoria viva. Su economía también fue destruida o absorbida. La vida basada en pesca, recolección, movilidad y uso de recursos locales chocó con el modelo colonial, que buscaba control, tributo, mano de obra y producción para beneficio de los conquistadores. Los antiguos espacios de vida fueron alterados. Las costas, cuevas y zonas de recolección dejaron de pertenecer a comunidades que las conocían desde generaciones. La isla ya no era solo hogar, se convirtió en territorio ocupado, medido, repartido y explotado. La religión de los Siboneyes, ya difícil de reconstruir, quedó todavía más cubierta por la evangelización. Si existían rituales ligados a cuevas, muertos, mar, animales o lugares sagrados, muchos fueron abandonados, ocultados o reinterpretados bajo nuevas creencias. La colonización no solo buscaba controlar cuerpos y tierras, también intentó controlar la memoria espiritual. Pero en muchos pueblos indígenas del Caribe, lo antiguo no desapareció de manera limpia. A veces sobrevivió mezclado, escondido en costumbres, nombres de lugares, respeto por ciertos espacios o prácticas familiares que los colonizadores no entendían por completo. La arquitectura Siboney tampoco pudo defender su memoria como lo hacen las grandes construcciones de piedra. Sus refugios naturales, viviendas ligeras y campamentos desaparecieron con facilidad. Las cuevas, los concheros, las herramientas de piedra, hueso y concha, y algunos restos arqueológicos se convirtieron en los testigos más importantes. Es una herencia frágil, pero poderosa, porque cada objeto pequeño demuestra que allí hubo vida, conocimiento, trabajo y adaptación. No dejaron pirámides para obligarnos a mirarlos, pero dejaron rastros suficientes para impedir que el silencio sea total. Lo que los Siboneyes dejaron como civilización no debe medirse solo por monumentos. Dejaron una lección sobre el Caribe antiguo. Antes de los grandes cacicazgos, antes de la conquista, antes de los mapas europeos, ya existían comunidades capaces de vivir en equilibrio con costas, cuevas, manglares y mares. Dejaron evidencia de una economía inteligente, basada en aprovechar recursos sin depender de grandes centros urbanos. Dejaron herramientas sencillas, pero efectivas. Dejaron señales de una vida donde el conocimiento del entorno era tan importante como la fuerza política en otras culturas. También dejaron una advertencia histórica. Los pueblos que no escriben su propia historia pueden ser descritos por otros de forma incompleta. Los pueblos que no construyen monumentos enormes pueden ser considerados menos importantes. Los pueblos que son absorbidos por sociedades más grandes pueden parecer desaparecidos, aunque parte de ellos continúe dentro de nuevas comunidades.